Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos al estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel y tenemos una nueva lección para usted. Con la ayuda de Dios queremos empezar nuestro estudio invitando la presencia de Dios en nuestro medio con una oración en silencio. Amén. Nuestra nueva lección es influencia regeneradora del Espíritu Santo y queremos con la ayuda de Dios repasar un poco la estructura de esa lección para que podamos ver de qué se trata y qué es la línea general central, la composición de esa enseñanza. El primer subtítulo es sometimiento a la voluntad de Dios y vamos otra vez a ver las condiciones por cual podemos obtener el Espíritu Santo, un don tan especial, sobrenatural. Y como se habló antes relacionado con otras lecciones de la escuela sabática, hablando de este don y de la obra del Espíritu Santo de nosotros, debemos recordarnos que hablamos de diferentes niveles del Espíritu Santo. Tenemos el nivel de, por empezar, el nivel del Espíritu Santo que comparte la fe como un don, arrepentimiento, y así podemos entrar en relación con nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí también se habla de un nivel más elevado, más allá, cuando nosotros ya conocemos a Cristo, seguimos creciendo y una transformación de nuestro carácter, una regeneración. Vamos a ver cómo sucede eso en esa lección. Siguiendo adelante, vamos a ver un otro subtítulo relacionado también con las condiciones de obtener el Espíritu Santo, es el sinceridad. Y vamos a ver cómo la sinceridad prácticamente es una parte muy importante de la influencia del Espíritu Santo y también es una condición para obtener una medida más elevada de este mismo Espíritu. El próximo subtítulo, un carácter transformado, es prácticamente el título de esa lección. La regeneración, la transformación de nuestro carácter, cómo sucede eso y qué son las condiciones, las pautas importantes de participar en eso. Vamos a verlo cuando estudiamos esa lección. Es muy difícil concluir qué parte de la lección es más importante o menos importante, porque toda la lección contiene pautas muy importantes, interesantes para nuestro crecimiento espiritual, y depende de las necesidades que su iglesia tiene, puede apoyar con más tiempo una u otra pregunta. También depende del interés de los participantes en nuestra escuela. Siguiendo adelante la estructura de nuestra lección, vamos a considerar la primera pregunta. Esa primera pregunta es: ¿qué es estrictamente necesario para que el Espíritu Santo pueda obrar en el corazón y la mente de una persona? ¿Qué podemos decir, Raquel, para una persona, claro, que tiene ya una parte del Espíritu Santo porque tiene fe, conoce a Cristo, pero para seguir creciendo y recibiendo más y más del Espíritu Santo, ¿qué es estrictamente necesario, como dice la pregunta? En la cita bíblica de Hebreos se nos hace una comparación de una relación humana típica como son padres e hijos, y se nos expresa claramente que estuvimos sometidos como hijos a una acción disciplinatoria por parte de nuestros padres como máxima autoridad en un periodo de nuestra vida. Y esto iba acompañado al mismo tiempo de veneración, respeto, obediencia, consideración. Y ahora surge la pregunta: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Es decir, si hemos pasado en nuestra vida por ese periodo humanamente
correspondiente a la infancia, adolescencia, juventud, cuánto más no deberíamos tenerlo como práctica en la vida espiritual. Es decir, aquí es necesario comprender la jerarquía de poder. En un ser en que el Espíritu Santo obra, reconoce en primer lugar como máxima autoridad a Dios y se somete voluntariamente como hijo a la autoridad espiritual de su Padre Celestial, lo cual implica que por ese reconocimiento de autoridad se produce una sumisión voluntaria con agrado a un bien mayor que se recibe ahora desde el cielo, lo cual implica también que en ese acto de someter nuestra voluntad a Dios, además de que es voluntario, además no va acompañado de quejas, murmuraciones, lamentaciones, censuras o reproches. Es decir, esta obra que el Señor ha iniciado en nosotros y que es nuestro máximo deseo y más elevada expectativa que se desarrolle en plenitud en nosotros, está acompañada de una actitud de obediencia, humildad, reconocimiento, veneración, reverencia ante Dios. Y todos estos elementos en combinación potencian que el Espíritu Santo pueda en modo facilitatorio obrar en cada uno de nosotros esa regeneración que nos introduce el tema de la lección de hoy. Muy importante, tenemos nuestros padres, bueno, obedecemos a nuestros padres, ¿por qué no obedecemos al Padre de los Espíritus? Es interesante, bueno, esperamos que obedecemos a nuestros padres, porque eso es uno de los mandamientos, y es posible que hay muchos que no obedecen a sus padres aquí, tampoco se someten a las autoridades, entonces es difícil mucho más para someterse a una autoridad invisible que es nuestro Padre Celestial. Pero con ayuda de Dios sí puede ser posible, y si nos sometemos, si obedecemos el poco que sabemos, si estamos fieles al poco, podemos ser entonces puestos sobre los muchos, así como dice la palabra de Dios. Siguiendo ahora la segunda pregunta, ¿qué ejemplo de la Sagrada Escritura ilustra cómo el corazón del hombre es moldeado por el Espíritu Santo? Qué interesante figura o ilustración ve el profeta aquí en Jeremías. El Señor deseaba dar a Israel una lección objetiva de las posibilidades que podían alcanzar si permitían que Dios modelara el futuro, el destino de la nación. Lamentablemente ellos no aceptaron esta propuesta de Dios y ahora la tenemos cada uno de nosotros. Aquí tenemos varios elementos que nos ayudan no solamente a ubicarnos en el momento espiritual en el que nos encontramos en nuestra vida, sino también en lo que podemos llegar a ser. Mientras que por una parte Jeremías observa en el taller del alfarero el barro o la arcilla en estado primario, sin ninguna forma, puede ver desde la nada o la deformación, la carencia de belleza o de atractivo en esa pieza. Ahora, cuando las manos del alfarero lo toman y lo forman y lo moldean a convertirse en una hermosa pieza de arte. Ese proceso de no ser nada a ser algo extremadamente valioso es la realidad de nuestra existencia como humanos. En el momento en que la humanidad se separa de Dios, se desvirtúa, se denigra a sí misma y se desposesiona de ese valor
divino que Dios concede a cada ser humano, que le sigue, le acepta y permite precisamente que Dios lo tome en la mano y haga de él una pieza maravillosa. Este proceso es un acto de fe. Es un acto de fe por parte del barro, porque el barro no tiene capacidad de modelarse a sí mismo. El barro es una materia inerte que potencialmente tiene grandes posibilidades, pero es incapaz de alcanzarla por sí mismo. Y esa es exactamente la condición del ser humano. Pero en el momento en que nosotros decimos, Señor, tómame en tus manos, haz esa obra que tú, en tu infinita sabiduría, has previsto para mí. Ese acto en el cual nosotros renunciamos a nuestra propia idea del futuro, a los preconceptos que podríamos tener de lo que podemos llegar a ser, y simplemente en un acto de entrega, de total sumisión, un acto de fe, nos entregamos en las manos del divino artista, del artesano celestial, creyendo, sin dudarlo, que Él va a convertirnos en una hermosa figura que revele su imagen y las virtudes celestiales. Ese es un proceso regenerativo. Es muy interesante el ejemplo que recibimos aquí, un alfarero con el barro. El barro debe tener una consistencia muy importante, debe contener también un grado de humedad, porque si no, no puede ser moldeado. Pero también si la humedad es demasiado, entonces ¿qué sucede? Es que el alfarero hace la forma, pero entonces la forma regresa en su condición principal, que no es deseable. Así que es muy importante que el barro tiene una consistencia específica, una consistencia importante. Además, que para que se mantiene la forma permanentemente en su belleza y para que puede tener colores y todo, entonces debe pasar por el fuego, que principalmente o finalmente prácticamente hace esta forma importante para que pueda permanecer prácticamente casi en una eternidad. Por eso se encuentran en los encuentros arqueológicos más que todo ese tipo de piezas de arte, porque ellos sobreviven la eternidad, sobreviven la muerte. Pero es interesante también que ese tipo de vasijas debe llenarse, por supuesto, también con el agua de la vida, con el aceite y todo el otro que simboliza el Espíritu Santo. Así que todo ese símbolo es muy interesante y tiene muchas enseñanzas para todos nosotros. Siguiendo adelante, el punto número 3, ¿qué cambio ocurre en la vida de una persona cuando se somete a él? Hemos considerado hasta ahora la actitud, la predisposición del ser humano. Ahora vamos a analizar el tiempo. El aspecto temporal es especialmente importante en este proceso regenerativo. Este versículo nos presenta 3 importantes momentos: el pasado, el presente y el futuro. Un momento significativo que de algún modo regula lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos llegar a ser, es precisamente esa obra regeneradora de estar en Cristo. Cuando nosotros empezamos nuestro caminar con Cristo, empieza un nuevo cómputo en la vida. Vemos nuestra existencia desde otra perspectiva. Y ahora nuestro pasado, o los hechos, las circunstancias,
que han impactado nuestra vida, las observamos bajo otra perspectiva, ya que están reguladas por los principios del cielo. Eso quiere decir que cuando nosotros entramos en ese proceso de justificación, en ese acto en el cual recibimos ese momento especial de punto de partida con Cristo, el perdón es altamente significativo para todo lo de atrás. La reconsideración de nuestras metas, la reconciliación con nuestro pasado y con todos aquellos elementos que lo forman, es básico para empezar hoy, desde el punto de vista del presente, un caminar hacia el futuro con Cristo. Y el Señor señala ese momento del presente hacia el futuro como todo es hecho nuevo. Así que la vida del cristiano no es una pendulación entre lo que fue, lo que es y lo que llegará a ser. No. El pasado se terminó. Nos hemos reconciliado, hemos arreglado las cosas. No quedan elementos que estamos cargando o arrastrando con nosotros en nuestro presente. Una vida victoriosa en Cristo con futuro implica que en nuestro presente el pasado ha quedado reconciliado. Y ese elemento es realmente significativo que se enfatice en la lección, ya que muchos de los problemas que la vida cristiana trae en el presente, o que inclusive puede influenciar en forma creciente el futuro, es elementos pendientes, irresolutos, no solucionados del pasado, lo cual perjudica en una creciente medida nuestra experiencia personal con el Señor. También debemos entender que si hablamos aquí de nuevo nacimiento, ese nuevo nacimiento no se relaciona únicamente a esta experiencia personal que la persona hace antes de bautizarse o cuando acepta a Cristo. Un nuevo nacimiento es también una experiencia diaria, que vamos a ver un poco más adelante en esa lección. Es una participación y una colaboración con el Espíritu Santo diariamente, como Pablo también dijo, cada día yo muero y vivo con Jesús. Así debemos nosotros morir cada día y nacer de nuevo bajo la influencia del Espíritu Santo. Así que cuando hablamos de un bautismo del Espíritu Santo, una influencia del Espíritu Santo, una experiencia con el Espíritu Santo, siempre debemos entender que eso es una experiencia sin fin y medidas que Dios promete a sus hijos más y más y más, un crecimiento constante si nosotros podemos permitirlo que sucede en nuestra vida. Siguiendo adelante, vamos a ver otra vez cómo obra, la pregunta número 4, cómo obra la influencia del Espíritu Santo en una alma convertida. ¿Qué sucede o cómo crecemos y cómo sucede esa regeneración de que está hablando esa lección? La regeneración que Dios obra en nosotros a través del Espíritu Santo es progresiva, es constante y es creciente, y tiene un elemento activo por parte de la voluntad del ser humano, y lo encontramos claramente descrito en el Salmo 139, cuando una serie de acciones están claramente delimitadas. Examíname, conóceme, pruébame, mírame y guíame. Es impactante esta intensidad en el proceso de la regeneración. Observemos, punto A, el ser humano solicita, suplica, pide la intervención de Dios en su vida, en una forma activa, cambiante y regenerativa.
Cuando nosotros deseamos caminar con el Señor, cuando queremos que realmente viva en nuestra vida, nosotros lo invitamos a entrar, pero no solamente a quedarse en una forma pasiva u observadora, sino que le pedimos que nos examine con profundidad, que conozca realmente cómo somos, sin reservas, sin condiciones, una apertura completa a Dios, una entrega y rendición absoluta de lo que somos, de lo que deseamos, de lo que pensamos, de lo que queremos llegar a ser, y un deseo intenso de apartarnos del mal, de que la pecaminosidad no forme parte de nosotros, y pedirle que el Señor nos guíe, nos transforme, nos examine, nos conozca y nos pruebe. Así que es una colaboración maravillosa entre la solicitud humana y la intervención divina, el deseo humano y la práctica divina en el ser humano. Muy importante ese tema, muchas gracias, muy importante comentarios. También entendemos aquí, especialmente observando el segundo testimonio, en la pregunta número 4, que prácticamente no es solo que se revela un poder sobrenatural por parte del Espíritu Santo, pero sucede una cosa muy importante. Yo creo que es muy interesante observar este texto, porque es muy necesario para nuestras iglesias. Los que caminan y conversan con Dios practican la mansedumbre de Cristo. Y yo creo que muchos desean tener el poder del Espíritu Santo, los dones de sanar con oraciones y hacer milagros como lo hacían los apóstoles, pero no debemos olvidarnos que antes de obtener ese poder debemos obtener el mansedumbre, la misericordia, el dominio propio. Son otras calidades y frutos del Espíritu Santo que Dios quiere moldear, hacer funcionar en nosotros. Muchas veces nosotros pretendemos ser gente espirituales, conociendo la palabra de Dios, pero en nuestras relaciones personales no revelamos el mansedumbre, no revelamos un carácter dulce, simpático. En contrario, estamos muy fácilmente enojados y revelamos un carácter no santificado. Entonces entendemos que eso es una parte importante de la obra del Espíritu Santo cuando hablamos de una transformación, de una regeneración. Pero siguiendo adelante, en número 5, la pregunta número 5 dice: ¿qué angela una persona que desea ser transformada progresivamente? Bueno, es no solo transformada una vez y ya se acabó, es una transformación progresivamente en el tiempo. ¿Qué angela a esa persona? Bueno, toma decisiones firmes, y las resoluciones que toma son realmente fundamentales en su desarrollo y vida espiritual. En primer lugar, decide controlar su mente y su entendimiento bajo los principios del cielo. Tiene una actitud temperada, sobria y de espera para la obra de Dios en el corazón. La obediencia le caracteriza en su diario vivir. El rechazar las costumbres, los hábitos que provienen del exterior, del medio ambiente, y que se encuentran en oposición a los principios del cielo. Es decir, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia. Así que para un cristiano, él anhela que lo que estuvo mal en el pasado no vuelva a repetirse en el presente, sino que desea desde lo profundo de su alma que llegue a vivir a la altura del plan que Dios tiene, porque el propósito es altamente excelso: sed santos porque yo soy santo. Así que
el ser humano se unifica en el objetivo a alcanzar con el poder divino. Es decir, nosotros no tenemos la capacidad para convertirnos en seres de acuerdo a la imagen de Dios, pero Dios sí puede hacer esa obra. Lo que nosotros podemos hacer es rendir nuestra voluntad, expresar nuestro deseo, colocar todo lo que depende de nosotros para que se realice, y Dios garantiza esa obra. Así que, ¿qué es lo que se anhela? La semejanza a la divinidad, el proceso de la santificación, y se centra en lo que se piensa, lo que se habla y lo que se hace. Es interesante, hablamos mucho de obras, de participación, de colaboración con el Espíritu Santo, y es posible que alguien puede, llegar a la conclusión que hablamos de que obtener la salvación o la justificación por obras, y eso no es el caso. Nosotros hablamos de esa colaboración y de esa participación, de esa santificación, que es un fruto, una consecuencia de la salvación. Y solo ellos que han recibido la justificación por la fe, que la entienden y que la aprecian, prácticamente participan y reciben ese anhelo, ese deseo tan profundo para ser como Dios es. Y es una consecuencia automática, una consecuencia relacionada con entendimiento correcto de Dios y la presencia de una fe viva, una fe que nos está empujando, inspirando también a participar en la obra de la santificación y permitir que el Espíritu Santo hace esa obra en nosotros. Seguimos adelante, la pregunta número 6. ¿Qué gran privilegio tienen aquellos que viven con Dios? ¿Qué gran privilegio tienen ellos? Bueno, el privilegio de tener una relación con Dios es lo más excelso a lo que puede aspirar un ser humano. Pero no solo a tener una relación, sino permanecer. Permanecer por el hecho de que deseamos que Dios esté en nosotros, pero es que todavía el Señor nos ofrece más. Él nos permite que permanezcamos en Él de la misma manera que Él permanece en nosotros, y realmente es lo máximo a lo que un ser humano puede alcanzar, lo cual se demuestra por una actitud de nuevo muy dinámica y altamente proactiva en el proceso regenerativo. Es decir, el ser humano tiene la clara comprensión, como se nos dice aquí, en esto conocemos que permanecemos en Él. Es decir, el Señor facilita los medios para que el ser humano pueda tomar la decisión y rendir su voluntad para que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y para eso nos da el Espíritu Santo, con el fin de que esa obra interna regenerativa se convierta en una acción dinámicamente progresiva. Ahora, la obediencia es otro elemento básico en la permanencia en Dios y de Dios con nosotros. Es decir, Dios no puede morar en un ser que combina un poquito de bien y algo de mal, o que permanece con las costumbres del pasado, pero sí quiere también nuevos hábitos del presente o del futuro. No, la obediencia es una condición imprescindible en el proceso regenerativo y en el privilegio de mantener esa relación profunda, transformadora y regeneradora de Dios en el ser humano. Muchas gracias. Muy importante es esa pregunta. Un carácter transformado es su título. ¿Qué ejemplo muestra las Escrituras de un corazón transformado por la afluencia regeneradora del Espíritu Santo? Es obviamente una
una demostración del carácter de Dios, una demostración de cambio, una demostración de un cambio constante. Y aquí tenemos el ejemplo de Juan, que sabemos que no fue de los mejores ejemplos cuando él vino a ser un discípulo. En contrario, con su hermano lo llamaban los hijos de los truenos. Eso fue una persona muy airada, fácilmente perdía el control y bueno, deseaba el castigo de todos ellos que no le obedecían, pero en el fin él se convirtió en una persona muy mansa, muy amable, llena de amor. El apóstol del amor prácticamente es el apóstol Juan, y eso puede pasar con cada uno de nosotros que acepta a Jesús y declara o se entrega en las manos y la dirigencia y la guía del Espíritu Santo. Ahora venimos a la última pregunta, número 7. ¿Cómo podemos transformar nuestro carácter? Bueno, mi respuesta inmediata es que no podemos transformarlo. La única forma de transformarlo es entregarlo a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo para que ellos puedan transformarlo. Pero además en la pregunta vamos a ver algunos puntos importantes, cómo podemos colaborar en esa transformación. En primer lugar, tiene que haber una actitud específica. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Es decir, es un acto de fe. Nosotros no nos vemos como deberíamos ser, pero el Señor no permite que caigamos en la desesperación, sino que nos anhela y nos promueve a confiar en Él, a decir, Señor, yo me entrego a ti, no hay nada que yo pueda hacer, pero tú sí todo lo puedes hacer. Y entonces, por fe, aceptamos ese proyecto de obra de arte, de completa restauración que el Señor nos ha prometido, que es esa obra de transformación. Pero esa transformación no es un acto aislado, no es puntual y final, sino que es progresivo, es escalonado, y el Señor lo estipula en un proceso claramente prefijado, cuyo clímax o cima o objetivo final es la reproducción de la misma imagen del Señor. Así que es un proceso que exige una determinación y un deseo vital, básico e imperativo en el ser humano. Una invitación directa por medio de la fe a la obra de Dios a nivel interno. Y en ese acto de permanecer, de confiar, de alejarnos de lo que está mal, de aproximarnos a lo justo, toda esa acción es la obra del Espíritu en nosotros, lo cual hace que esa obra que el Señor inició en nosotros, así como lo hizo en el discípulo Juan, conociéndolo al principio del Nuevo Testamento como vengador, cruel, airado, lo vemos en los últimos libros del Nuevo Testamento como el discípulo del amor. Ese proceso regenerativo, ese proceso santificador y transformador tiene que ser el anhelo de cada uno de nosotros, constante en el tiempo, y el Espíritu Santo empieza esa obra que debemos nosotros confirmar por la obediencia, por la fe, y esa obra también Dios nos la da. Nos da la fe, nos da la obediencia, pero nuestra voluntad la rendimos completamente a Dios y nos convertimos en esa masa de barro que Dios está en proceso de moldear para convertirla en la pieza lista para la salvación. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Aquí en esa pregunta sí me gustaría mencionar un testimonio muy importante que prácticamente
se encuentra aquí para estudio personal, el segundo testimonio, mensajes selectos, tomo 1, y aquí dice así: la fe obra por el amor y purifica el alma. Aquí esa explicación es muy importante. Fe y amor son instrumentos inspirados, son prácticamente frutos del Espíritu Santo con que ese cambio sucede. Y sigue el testimonio: mediante la fe el Espíritu Santo obra en el corazón para producir ahí la santidad. Es muy importante entender cómo funciona prácticamente la fe, cómo funciona este amor. Así que, queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde. Ten buen ánimo, tenemos todo dispuesto con Dios consigue todos los medios necesarios para que nosotros podamos ser salvos, justificados y santificados. Así que Dios le bendiga y le guarde, disfruta esa lección, un feliz sábado y muchos saludos a todos nuestros hermanos en sus iglesias. Que Dios le bendiga. Hasta luego.